This call is now being recorded. Bien, pues de nuevo, muy buenas tardes y bienvenidos a la sesión síncrona de su módulo 10. Esta es la primera semana. Iniciamos con la unidad 1, que se denomina las transformaciones mundiales de la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, que vamos a ver 3 eventos importantes que han tenido o fueron el parteaguas de lo que conocemos hoy en el ámbito económico y político. Tales son la Segunda Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial y el periodo entre guerras. Soy la licenciada Fanny del Carmen Ramos Solís, su asesora virtual del grupo 039, ¿sí? El orden del día de esta sesión es la lectura de los aprendizajes esperados, las especificaciones del módulo. También veremos las extensiones de tiempo, cuáles son los lineamientos, las actividades a realizar, los temas que vamos a emplear para realizar las actividades integradoras, la explicación de la actividad integradora 1, la actividad integradora 2 y finalmente un espacio para que expongan sus dudas o sus preguntas. Sin embargo, vamos a abrir aquí un pequeño espacio después de explicar la actividad integradora 1 en caso de que les quede alguna duda. Y bien, los aprendizajes esperados, en primera instancia, es que ustedes aprendan a identificar las características y consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial. Para ello es necesario primeramente leer, ¿sí? Analizar para poder extraer la información respectiva que van a utilizar en sus actividades integradoras. También van a distinguir cuáles son las características del imperialismo, van a reconocer o van a seleccionar a 3 imperios que existieron en esa época, así como sus colonias en África, en Asia y Oceanía. De igual forma van a reconocer las causas y las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera Guerra Mundial, qué ocasionó o cómo es que se gestó la Primera Guerra Mundial y cuáles fueron sus consecuencias. Después de la Primera Guerra Mundial surge el periodo entre guerras y van a ver cuáles son las características también de este periodo, identificando cuáles fueron las manifestaciones culturales, sociales que emergieron en este periodo. Comprenderán el desarrollo de la Gran Depresión, una de las mayores crisis que han surgido en el mundo, que surge en Estados Unidos, y cuáles fueron sus consecuencias económicas para el mundo. Y finalmente van a identificar las características de los regímenes totalitarios que surgieron también a raíz de la Primera Guerra Mundial, como es el estalinismo, el fascismo y el nazismo. Y van a identificar también qué elementos son los que los diferencian. Les ponemos la lectura o qué es lo que se pretende que ustedes adquieran, los conocimientos que van a adquirir al final de la semana al elaborar sus 2 actividades integradoras, para hacerles ver la importancia de la lectura de sus recursos que vienen en la semana, sí, en la plataforma. Si bien hay bastante información en Internet, nosotros tenemos que, o bueno, ustedes tienen que enfocarse en la realización de sus actividades con la información que están en dichos recursos. Todo lo van a encontrar en sus recursos y cuando se utiliza de esta manera, ustedes evidencian que están leyendo. Las especificaciones del módulo, ¿sí? Como saben, el módulo empezó ayer, 6 de septiembre, y finaliza el 3 de octubre. Está conformado por 4 semanas, como sus demás módulos. Dentro de las primeras 3 semanas, cada una de ellas elaboran 2 actividades integradoras que equivalen al 7%, haciendo un total del 42% en la calificación del módulo. Dentro de las 3 semanas también participan en las habilidades, bueno, realizan un cuestionario de habilidades socioemocionales. Este equivale a un 5% cada cuestionario para que al final tengan un 10% en ese aspecto.
La participación en el foro Aprendiendo se va acumulando semana con semana durante las 3 semanas en conjunto con los cuestionarios que realizan, que son las actividades formativas. Se acumula esa puntuación y constituye el 5% que se evalúa en el punto de actividad en plataforma. Por eso es importante que ustedes participen en el foro Aprendiendo. Si no tienen dudas, si no quieren exponer alguna experiencia acerca de la realización de sus actividades, deben de responder la pregunta detonadora que viene ahí. Al fin de cuentas, esa pregunta detonadora les permitirá ampliar los conocimientos y saber qué es lo que piensa un compañero, el otro, que les permita ampliar su abanico de información para que puedan concluir y redactar de manera propia en las actividades integradoras, ¿sí? Porque están relacionados todos los temas. Y en la semana 4, pues está el proyecto integrador, que equivale al 30%. Es muy importante entregarlo en tiempo y forma porque en esta semana no hay extensiones y cuando se cierra plataforma ya no se puede recibir. Sí, equivale al 30% y en su momento veremos las especificaciones. En la semana 4 también se observa que existe el foro de integración, que ese foro sí es evaluable y por lo tanto tiene ciertos requerimientos que cumplir. Los veremos en la semana 4. Los lineamientos de extensión de tiempo, no sé si ya lo han visto, creo que lo tienen en la parte de presentación. Nada más se tienen 72 horas finalizando la semana para solicitar una extensión de tiempo. Por ejemplo, en semana 2 tienen hasta el día miércoles para solicitar extensiones de semana 1. Sin embargo, pasado el miércoles ya no pueden solicitar extensiones y en semana 3 solamente se les otorga la extensión de actividades de semana 2. Ya no se otorgan de semana 1. Entonces, si por alguna situación no lograron subir sus actividades al día domingo que finaliza la semana, a más tardar, por favor, pónganse en contacto conmigo, con su asesora, con su tutora, para saber la situación y se les pueda permitir la entrega de sus actividades sin pasarse del tiempo de las extensiones. En la semana 4, por ejemplo, nada más se pueden otorgar extensiones de semana 3, ya no se otorgan de semana 2 y de semana 1. Entonces, ténganlo presente para que no se confíen y quieran solicitar en la semana 4 extensiones de todas las actividades. Ya no es posible, de verdad, no los piden. Y en mi caso, pues sí lo acato bastante. Luego se acumula demasiado el trabajo y ya no es posible atenderlos con calidad al resto, a los que sí me están cumpliendo. En la semana 5 no hay extensiones, como ya lo mencioné, porque pues ya cierra el módulo, cierra plataforma, tenemos que entregar ya calificaciones todos los asesores y desafortunadamente pues ya no se les puede otorgar extensión. Hay que prever esa situación. El último día del módulo generalmente se satura plataforma en las últimas horas. Yo creo que ustedes ya han de haber tenido alguna experiencia como esa, entonces, y si no, los felicito, entréguenlo a más tardar el sábado o domingo por la mañana para no tener ese problema, porque aunque haya sido cuestión de la plataforma, ya no se puede otorgar extensión una vez que cierra el módulo. Las actividades que vamos a realizar, que van a realizar en esta semana son las 2 actividades integradoras. La primera es Primera Guerra Mundial y Periodo entre Guerras. 2 cuestionarios formativos, antecedentes y desarrollo de la Primera Guerra Mundial, consecuencias de la Primera Guerra Mundial. En estos cuestionarios hay que leer primero para poder contestar correctamente, tratar de adquirir la mayor puntuación, pero recuerden que al final deben de darle clic en el botón que dice enviar todo y terminar para que se guarden sus respuestas y se envíen. Si no le dan el clic a este botón, entonces nada más se guardan sus respuestas
y no, la plataforma no los puede evaluar. Hay que darle clic en enviar todo y terminar. Lo mismo para su cuestionario socioemocional, y esta actividad pues la ven con mayor detalle con su tutora. Por aprendiendo, como ya mencioné, es importante que participen en él, sea para exponer sus dudas o para responder el planteamiento que ahí se les propone. Los recursos que vamos a emplear en las actividades integradoras son los siguientes. Para la primera actividad integradora, van a utilizar 4 recursos. Estos recursos están dentro de la plataforma en semana 1. Tenemos un documento en PDF que se denomina Segunda Revolución Industrial. De ese documento van a obtener el primer punto que van a desarrollar en la infografía que van a elaborar en esta actividad. ¿Sí? Características y consecuencias de la segunda revolución industrial. Ahí está toda la información que se requiere. Lo que voy a evaluar en este punto es que ustedes, después de leer la información, analicen y extraigan e integren solo características y consecuencias de este evento, como por ejemplo que los conocimientos científicos aumentaron en las actividades productivas, hubo una nueva forma de organización, hubo cambios en el transporte, en los medios de comunicación, en las industrias, en la comunicación, ¿sí? Esas son algunas características que ustedes van a poder observar dentro de la lectura. Ahorita los vamos a ver con mayor detenimiento. Otro recurso que también viene en sus recursos, ¿sí? Es Primera Guerra Mundial, también es un documento en PDF. En este documento ustedes van a desarrollar o van a leer para desarrollar el punto de causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, tanto económicas, sociales, políticas y territoriales. Otro recurso es el imperialismo, es otro punto que van a desarrollar en su actividad integradora 1, en donde van a leer también y van a seleccionar 3 países que fueron potencias imperialistas, van a determinar sus características, que también viene ahí en la información, y describir cuáles son sus colonias. Y finalmente, el recurso de avances tecnocientíficos en el siglo XIX. En este apartado, en este recurso, van a extraer la información para el cuarto punto que van a desarrollar en la actividad integradora 1, ¿sí? ¿Cuáles son los avances? También podemos ver, me parece que en la segunda revolución industrial, algunos avances, y también en este recurso que es específico de avances tecnocientíficos. Para la actividad integradora 2 van a revisar 3 recursos en específico: periodo entre guerras, tipos de crisis económica y regímenes totalitarios. En esta actividad van a realizar 3 productos diferentes. En uno de ellos, que es un mapa mental, las características del periodo entre guerras; en el segundo punto, que es un resumen, las consecuencias de la Gran Depresión; y en el último punto, que es una historieta, los regímenes totalitarios. Van a elegir uno de ellos para desarrollarlo. Ahorita vamos a entrar con detenimiento también. Lo que quería mostrarles aquí es que la información que necesitan para elaborar sus actividades integradoras está dentro de los recursos de la plataforma. Al utilizar esto, repito, evidencian que han dado lectura a la información y que no se ha copiado información de internet o de otros trabajos ya elaborados que otros compañeros han subido a la red. Eviten ese punto. Se ha detectado en varias ocasiones y pues no está de más decirlo. Yo sé que probablemente aquí no suceda eso, pero lo tengo que anticipar. No es válido tomar una actividad, aunque no sea el mismo esquema, pero si me toman la información que ya analizó otro estudiante y lo colocan, entonces se considera plagio.
y desafortunadamente pues se obtiene una calificación de no evaluable o no, que no es aprobatoria, y pues los perjudicados son los estudiantes. Entonces hay que evitar recurrir a esto. Yo sé que no va a suceder aquí, sin embargo, repito, lo tengo que mencionar. Vamos a pasar a la primera actividad integradora 1, Primera Guerra Mundial. Esta Primera Guerra pues, fue un conflicto que empezó en 1914 y termina en 1918. La consecuencia, bueno, lo que ocasionó esta Primera Guerra Mundial es que debilitó el poder económico y político de Europa y fortaleció el crecimiento de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era el que empezó a ser el proveedor de las materias primas durante este evento bélico. Bueno, ¿qué van a entregar en esta actividad integradora? Es una infografía en formato PDF. Lo pongo aquí resaltado porque es importante entregarlo en el formato que se pide. Si ustedes revisan la rúbrica, como saben, se evalúan 4 aspectos, que es el actitudinal, el cognitivo, pensamiento crítico y comunicación. ¿Sí? Entonces, en cada uno de estos aspectos se pide que se respeten las indicaciones. En el caso del aspecto cognitivo, se especifica inclusive que se entregó una infografía en el formato indicado. Y en el aspecto actitudinal les dice, entregó el formato o la infografía en formato PDF. Entonces, si no se cumple con estas especificaciones, pues se ve afectada la puntuación en 2, 3 o los 4 aspectos que se evalúan. Entonces, para hacer la infografía, ustedes pueden utilizar el programa o aplicación que deseen, que manejen, que se les haga más fácil, el que ustedes quieran, siempre y cuando al final guarden en este formato, ¿sí? En formato PDF. Ese es el formato que ustedes van a subir a la plataforma. ¿Cómo es una infografía? Como el ejemplo, tengo un ejemplo aquí en el lado derecho. Esta es una infografía. La información de los 4 puntos que van a desarrollar la van a incluir en una sola hoja, no en 2, 3, 4, ni mucho menos 5, ni tampoco en varias diapositivas de PowerPoint, no. En una sola hoja van a organizar la información. Ese es el objetivo de esto, que hagan de manera creativa, reúnan de manera creativa la información que se les está pidiendo. Las características de una infografía es que en primer lugar le pongan un título, ¿sí? Como aparece aquí en la parte de arriba. Que pongan imágenes, que la información sea concisa, no tan extensa, no esté relleno de puro texto, también pongan imágenes, seleccionen la información. En este caso, como son 4 puntos que van a desarrollar, debe de estar dividida en 4 partes. Puede ser de manera horizontal o de manera vertical, o como ustedes lo deseen acomodar de acuerdo a su creatividad. También deben de incluir las fuentes de información al final, de preferencia en formato APA, y su nombre al final de la infografía. Es importante que coloquen su nombre para demostrar que ha sido efectuado por ustedes. Bueno, dentro de la infografía, los puntos que vamos a desarrollar son 4. El primero son las características y consecuencias de la Segunda Revolución Industrial. El segundo punto son 3 países que fueron potencias imperialistas con sus respectivas colonias. En el punto 3, las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Y en el punto 4, los avances tecnológicos desarrollados en ese periodo. Voy a ingresar acá. Yo ya hice, por ejemplo, acá una infografía en Word, ¿sí?
En el caso de que no quieran utilizar Canva o alguna otra aplicación que ustedes conozcan, que ya hayan manejado y hayan elaborado infografías, lo práctico también sería utilizar el procesador de texto. Sí, aquí elaboré una más o menos así, específicamente qué es la estructura, con puras imágenes y con puros cuadros de texto, ¿sí? Hice esto. En una sola hoja acomodé toda la información o los 4 puntos que me están solicitando. En primera instancia coloco un título, esta es una imagen. Bueno, antes de seguir, para que puedan acomodar la información en una sola hoja, lo más recomendable es que elijan el tamaño más grande. ¿Cómo puedo elegir el tamaño más grande en un procesador de texto? Me voy aquí en la parte de arriba donde están los recursos, en el menú disposición. Ahí luego busco, me aparece aquí márgenes, orientación, tamaño, columnas. Selecciono tamaño y en este caso yo elegí el tamaño oficio, que es de 21.59 centímetros por 35.56. También está el tamaño tabloide, en algunos aparece, aquí ya no me aparece. Aquí el que me aparece como más amplio es el tamaño oficio. Entonces seleccioné que me da más apertura para que la información pueda integrarse en una sola hoja. Bien, ya selecciono el tamaño y después pues hago las divisiones. Busco las imágenes, busco la información, de acuerdo a su creatividad, repito, pues ustedes van a ordenar. ¿Sí? Si observan, está el título, el primer punto que es Segunda Revolución, sus características y sus consecuencias. En el segundo punto, que son las potencias imperialistas y sus colonias, pues aquí yo seleccioné Francia, Alemania y Rusia, que son tres potencias imperialistas. Falta aquí redactarle cuáles son sus características y sus colonias en cada uno de estos países. El tercer punto es las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Entonces aquí hago la división, Primera Guerra Mundial, que sería el título, sus causas, pues después de la lectura ya voy a conocer sus causas y ya coloco aquí tanto imágenes como información sobre sus causas y sus consecuencias económicas, sociales y políticas. Y el cuarto punto, que son avances tecnológicos de ese tiempo, pues aquí colocamos avances tecnológicos. Aquí seleccioné yo una imagen de internet, pero ustedes tienen la información dentro de sus recursos. Y al final tenemos fuentes de información, hay que escribir de dónde obtuvimos la información. Como se está ocupando la información de los recursos de la semana, entonces hay que extraer la información y referenciarla en formato APA. Ahorita al final les voy a decir, en el caso de aquellos que no sepan cómo referenciar la información de los recursos de la semana en formato APA, lo vamos a ver ahorita. Y también al final, como les decía, su nombre. Bueno, una vez que terminen de realizar, de completar su información, y ahorita vamos a entrar a cada punto para que vean dónde está la información. Una vez que terminen, van a guardarlo en formato PDF. Para ello, nada más vamos a darle aquí en archivo, guardar una copia, seleccionamos en dónde vamos a guardar la información. Cuando aparece el cuadrito en donde ustedes van a colocar el nombre, que dice nombre de archivo, abajo dice tipo. Ahí despliegan el menú y seleccionan el punto que dice PDF. Una vez seleccionado, le dan guardar. Y de esta manera, el documento que ustedes elaboraron en Word ya se guardó en formato PDF. Ese formato guardado en PDF es el que ustedes van a subir a la plataforma. Bien, bueno. Aquí tengo otro ejemplo también.
otra infografía. Sí, es otro formatito que tengo acá. Igual está dividido en cuatro partes. Y al final las referencias y su nombre. Aquí está en Word, hay que convertirlo a PDF como el procedimiento que hice hace un momentito. Bueno, para colocar vamos a irnos ahorita al primer punto, que es la segunda revolución industrial. ¿De dónde extraemos las características y las consecuencias? Pasamos acá. Necesitamos características y consecuencias. Bueno, pues me voy a la plataforma y busco en donde tengo segunda revolución industrial, ¿sí? Selecciono segunda revolución industrial, que es el documento en PDF. Y aquí tenemos que inició en la última mitad del siglo XIX. En este periodo, pues, se aumentó la producción de bienes, sin embargo, hubo un exceso después, lo cual pues hubo fue perjudicial para la población en sí, ¿no? También hubo un incremento, un avance en el transporte, en la comunicación, y surge el ferrocarril, y aquí vienen las características, ¿sí? Las principales características de la segunda revolución industrial: conocimientos científicos se aplican a actividades productivas, hay nuevas formas de organización, el transporte, la comunicación y la industria cambiaron radicalmente, surge la locomotora, también los productos los podían trasladar de mejor manera y más rápido, se sustituye el hierro por el acero, el vapor por la electricidad, la maquinaria automática. Son ciertas características que ustedes le dan lectura a todo y extraen nada más ideas concisas para que las puedan colocar en su infografía, por ejemplo, en el cuadrito de características. Pasémonos ahora cuáles son las consecuencias de la segunda revolución industrial. En el mismo documento, ¿sí? Tenemos acá, bueno, aquí sigue siendo características, que también hubo modificación en la agricultura. Estos son avances, esto lo pueden utilizar en el cuarto punto. Y aquí vienen también como característica, nos dice que surge la división de clases, la burguesía es los más beneficiados de esta segunda revolución industrial. Y aquí en la página 5 tenemos las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de esta segunda revolución industrial? En primera instancia, que siguió la desigualdad. En papel o ante la ley se firma de que había igualdad, pero pues en la realidad no era cierto, la desigualdad continuó. Solo una pequeña parte de la sociedad se beneficia, que es los que tenían el capital. Los que ya de por sí tenían capital aumentaron sus riquezas y eso abrió mayormente la brecha entre los pobres y los ricos. Los pobres pues se consideraban que eran los trabajadores asalariados y que vivían miserablemente en las ciudades y campos. En la industria se crearon nuevos cargos, nuevos oficios. También las grandes compañías empezaron a controlar el mercado, puesto que no existía competencia, dado que al ser una gran compañía o al ser una gran empresa, pues absorbía a las empresas pequeñas. Si ustedes analizan un poco, podemos observar que en la actualidad sigue pasando lo mismo. Grandes tiendas, grandes empresas, grandes consorcios absorben a las pequeñas y medianas empresas. Entonces pueden observar que el origen de lo que hoy podemos ver viene surgiendo desde esta etapa que es la segunda revolución industrial. Lo mismo ocurrió en el sistema bancario, los bancos pequeños desaparecen, ya no eran competencias porque habían bancos más desarrollados. Surge las ideas de Karl Marx, que fue un pensador, un filósofo que estudiaba o que estudió el capitalismo, y debido a esas ideas aparecen los sindicatos para que defendieran los derechos laborales y económicos
de los obreros. Estos fueron parte de las consecuencias de la segunda revolución industrial. Podemos extraer ideas principales para colocarlas en No se escucha. Ok, ya estamos de nuevo aquí. ¿Me escuchan? Muy bien, gracias, Manuel. Gracias, gracias. Bueno, una disculpa, se fue la luz, se perdió la conexión, yo seguí hablando, pero bueno, vamos a continuar. César, no sé si me podrías decir en qué parte me quedé. Está apagado tu micrófono, César. César, César, no te escuchamos. Eh, bueno, Armando.
Sí, no sé si me escuchan ahí, ¿sí me escuchan? Ya, te escucho, Armando, sí, Ah, ya. Sí, sí, estaba viendo lo de la conclusión. Bueno, no sé, bueno, yo me quedé ahí porque sí se me fue la señal y ya no alcancé a escuchar lo demás. ok. Bueno, estaba explicando, no sé si estábamos en el recurso de la segunda revolución industrial. Sí, Sí, ya les mencioné en dónde estaba la información de las características y las consecuencias. ¿Alcanzaron a ver hasta dónde? yo me quedé en las consecuencias. Consecuencias, ok. Ya tienen, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve la pantalla. Ok. Bueno, entonces les decía, de dónde íbamos a obtener la información de la segunda revolución industrial. Pasamos al segundo punto, que son las potencias imperialistas y sus colonias. Este recurso lo tenemos aquí también en la primera semana, abriríamos el recurso de imperialismo. En la parte que dice desarrollo del imperialismo, donde dice imperios. Aquí en imperios podemos observar ya cuáles fueron los grandes imperios como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, Italia, España, Portugal y Estados Unidos. En esta tabla vienen los imperios que surgieron en ese entonces, en la segunda columna sus colonias y en la tercera columna sus características. Por lo tanto, aquí tienen la información necesaria para desarrollar este punto. De esta información, ustedes nada más van a elegir 3. Vamos a suponer, bueno, aquí yo elegí, les mencionaba, Francia, Alemania y Rusia. Entonces, o coloco las características de Francia, que fue un imperio con mayor extensión y reconocimiento. Jules Ferry participó en la configuración de este imperio y se considera el principal impulsor. Rusia, por ejemplo, ¿sí? Que comenzó con la unión de 2 pueblos, los moscovitas, y que fundaron la ciudad de Moscú, y los suecos que instalaron la República de Novgorod. También aquí tenemos otra mayor información. Hay que extraerla, seleccionar ideas principales y colocarla como característica de Rusia como potencia imperialista. Y así, con el otro país, que yo seleccioné Alemania también, ustedes pueden elegir si, por ejemplo, desean analizar Inglaterra o España, Italia, Portugal o Estados Unidos. Lo que intento mencionarles aquí es que la información la tenemos aquí en los recursos de la semana, en el caso de desarrollar el segundo punto de la infografía. Para desarrollar el tercer punto de la infografía, que son las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, regresamos a los recursos y vamos a ingresar al documento en PDF que tenemos en la semana 1, que sería Primera Guerra Mundial. Aquí tenemos la información, nos está pidiendo el punto que coloquemos las causas y las consecuencias. Ojo aquí, muchos me colocan como causa el asesinato del archiduque Fernando Francisco y ese solamente fue el detonante, esa no fue la causa. Las causas fueron todo lo que surgió a partir de la segunda revolución industrial, a partir de ahí se fue gestando este evento bélico en donde necesitaban un pretexto para poder detonarlo, el cual fue la muerte de este archiduque. Entonces tenemos aquí ya el documento, nos da una breve introducción.
nos propone aquí ya los antecedentes. Desde el punto de vista económico, un antecedente fue que los imperios cada vez más estaban conquistando un mayor número de territorios, en donde, por ejemplo, Alemania intentaba apoderarse de los mercados que estaban en manos de Inglaterra. Entonces ya empezaba a surgir un conflicto. También desde el punto de vista militar, cada vez aumentaban más su producción de armas. Esto les daba poder, puesto que los ejércitos estaban más adiestrados y eran más numerosos. Alemania era uno de los países que estaba aumentando su ventaja militar. Desde el punto de vista ideológico, se promovían ideas nacionalistas, en donde hacía el gobierno que las personas vieran como enemigos a las personas de otros países. Surgía un resentimiento y un odio por la población de otros lugares. Entonces, todos estos se consideran antecedentes, lo que vino a detonar o a acumularse ciertas cuestiones para poder efectuar una guerra mundial. ¿Sí? Hubieron conflictos antes de que detonara la guerra, como la franco-prusiana, la Rusia con Austria-Hungría, el tercer reparto de Polonia, la guerra de los Balcanes. Y como les mencionaba, el detonante, el asesinato del archiduque Fernando Francisco de Austria, que solamente fue un pretexto para poder efectuar o iniciar o detonar esta guerra. Hubieron dos alianzas, la Triple Entente y la Triple Alianza, con los países participantes como Francia, Inglaterra y Rusia por un lado, y Alemania y Austria-Hungría por el otro, en donde al medio del camino o casi al final sale Rusia del conflicto y entra Estados Unidos. En la hoja número 4 podemos ver las consecuencias. Hubieron consecuencias, pérdidas humanas, económicas, sociales y políticas. Aquí también está la información para que podamos colocar en el punto de consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Económicas, pues hubieron pérdidas bastantes por parte de Alemania, también por parte de Francia, de Inglaterra, y estos países pidieron crédito a Estados Unidos, y luego Estados Unidos, pues, les empezó a cobrar elevadas indemnizaciones, ¿no? O intereses, lo cual fortaleció la economía en Estados Unidos. Cambios sociales. La mujer se incorpora al mundo laboral, dado que pues, los hombres estaban en las guerras, ya sea que pues, quedaran discapacitados o desafortunadamente murieran, ¿no? En el campo de batalla. Desde el punto de vista político, Europa pierde protagonismo y aumenta el poderío de Estados Unidos, Japón y Rusia, quienes se vuelven expansionistas. Ok, de esta manera ya completamos lo que es el punto de la Primera Guerra Mundial, con sus causas y sus consecuencias y con información de los recursos de la semana. El último punto, los avances tecnológicos. Regresamos acá a la plataforma y entramos a avances tecnocientíficos en el siglo XIX. Aquí tenemos varios avances, como la pila eléctrica, la locomotora, el barco de vapor, el motor eléctrico, el aluminio, la sosa, la dinamita, la primera central eléctrica, el motor de gasolina, el dirigible, el primer vuelo en avión. ¿Sí? Aquí tenemos una línea de tiempo con diversos avances tecnológicos. Pueden retomarlos de esta parte y tal vez si quisieran profundizar en alguno de ellos también lo pueden hacer, pero como base deben de utilizar esta información. Ok, así cumplimos con el cuarto punto y
finalmente, fuentes de información y su nombre. Por favor, su nombre es importante. Guardan en PDF y el PDF es el que suben. Si ustedes tienen la habilidad o se les facilita más utilizar otro programa, por ejemplo, Canva, entramos aquí, tenemos Canva gratis. En Canva ya vienen las plantillas establecidas para elaborar las infografías. Lo único que tienen que hacer es ir sustituyendo la información. Esta es la página principal de Canva. Aquí ustedes seleccionan qué es lo que quieren, ¿sí? Por ejemplo, una infografía, un collage, un fondo de pantalla, gráficas o una presentación. Seleccionamos infografía y viene una gran variedad de plantillas y recursos más diversos que utilizar el procesador de texto. De todos modos, yo les recomendaría también esta aplicación o este programa. Miren, por ejemplo, acá tenemos suponiendo que elegimos esta plantilla, que está dividida en varias secciones, ¿sí? Aquí ya nada más colocan el título, ya nada más consistiría en adquirir o seleccionar la información que necesitan y ya tendrían el primer punto, colocan aquí la segunda revolución industrial, sus características y sus consecuencias, el segundo punto, las potencias imperialistas, dentro de este cuadro pueden ustedes acomodar los 3 países, el tercer punto, sería la Primera Guerra Mundial con sus antecedentes y sus consecuencias, el otro punto que sería los avances tecnológicos, pueden utilizar los 2 cuadritos o eliminan uno de ellos, y al final las referencias y su nombre, ¿sí? Entonces, aquí ya no tienen que, bueno, las imágenes las tienen que modificar, obviamente, porque no refiere aquí a la Primera Guerra Mundial, ni a la Segunda Revolución Industrial, ni nada de eso. Entonces, tendrían que ir modificando también las imágenes. A lo que voy es que la plantilla en sí ya trae un formato en específico en donde nada más tienen que acomodar imágenes e información de acuerdo a lo que se solicita y con esto pues ya cumplirían, sería un poco más rápido desde mi punto de vista. También trae más recursos para que ustedes puedan acomodar, trae más imágenes, otro tipo de letras, ¿sí? De cuadros, etcétera. Una vez que terminen de elaborar su infografía, no van a compartir el enlace de Canva en un documento de Word, no, van a convertir esta infografía en PDF. Para ello nos vamos en la parte superior en donde están aquí 3 puntitos, no, perdón, aquí en descargar, le dan descargar y luego dice tipo de archivo. Aquí en tipo de archivo ustedes despliegan. Como no he hecho nada, no me lo despliega, ¿sí? Aquí despliegan y les va a aparecer PNG, uno de ellos, y también les aparece PDF. Seleccionan PDF y en automático va a guardar su documento en PDF. No sé si tengan alguna duda. Aquí está, miren. Ahora sí ya me apareció. Aquí despliego la pantallita y aquí dice PDF estándar y PDF para impresión. Seleccionan PDF estándar, le dan descargar, les descarga el documento en PDF y ese es el que van a subir a la plataforma. Con esto terminamos la primera actividad integradora de semana 1. Pasamos a las preguntas para no acumularlo todo en el último momento. María Dolores está levantando la mano. ¿Tienes alguna pregunta, María Dolores?
No, maestra, todo claro, gracias. Ok. Claudia, Norma. Voy a colocar mi cámara para que me conozcan. Está bien, maestra, aunque llegué un poquito tarde porque no me podía conectar, pero volveré a ver la grabación del video. Gracias. Muy bien. Bueno, César, ¿alguna duda? Armando. Si es que en el PowerPoint que yo tengo 2019 ya aparecen también así de temas de infografía, ¿sí lo puedo hacer ahí también? Ah, perfecto. Siempre y cuando selecciones el formato de plantilla de infografía, lo puedes hacer en PowerPoint. Al final también viene la opción para que guardes en PDF. Dice, modificas a PDF y ese es el documento que hay que subir. ¿Vale? Siempre y cuando sea en PDF lo que suban a plataforma, el programa que ustedes deseen utilizar o que se les facilite más. Sí, gracias. María del Refugio, ¿alguna pregunta? Ok, vamos a pasar a Manuel. No, Miss. Todo claro. Ok, María del Refugio, muy bien. Gracias. Manuel, adelante. Sí, buenas tardes. Nada más para confirmar lo de cómo referenciar las páginas de prepa en línea. Si nos Ok. pueden dar esa- Lo hacemos de una vez, ¿verdad? Antes de que explique la otra actividad. Bueno, voy a compartir de nuevo la pantalla. Bien. Ok, vamos a colocar aquí, abrimos el buscador y escribimos generador APA. No sé si ya tengan ustedes o han utilizado alguna vez este generador. Seleccionan el que dice www.cba y TENS, cómo citar en formato APA, y aparece un formatito. En este formatito, como es una página, un artículo de internet que estamos viendo, que es la plataforma de prepa en línea, vamos a seleccionar artículo de página web y vamos a dar clic ahí. Nos aparece otro formatito que vamos a completar. En el primer punto les pide el autor. En este caso, como es un recurso de prepa en línea, vamos a colocar el nombre de prepa en línea CEP. El año de publicación, estamos abriéndolo, estamos entrando ahorita en este año, aunque ya tenga el documento tiempo atrás, tal vez que lo hayan instalado en este módulo. Sin embargo, para ustedes lo están, se los están poniendo a disposición en este año. Entonces, vamos a colocar el año 2021. El título del artículo. Vamos a referenciar el artículo de Primera Guerra Mundial. ¿Cuál sería el título? Primera Guerra Mundial. Entonces colocamos acá. Primera Guerra Mundial. Fecha de recuperación del documento, la fecha en el que lo consulten. Vamos a suponer que lo estamos consultando el día de hoy. Hay un formato aquí en la parte de abajo que les dice cómo deben de escribir la fecha, que dice primero el mes, el día y luego el año. Entonces, tenemos aquí que colocar primeramente el mes, que sería septiembre. Sería que vieran. Sería 7, coma, y luego el año, 2021. Asociación que publica el artículo sería otra vez prepa en línea C. Puse la cámara porque dice, pongan la cámara para conocernos. Pongo la cámara y se... Ok, ¿alguien tiene activado su micrófono? En URL vamos a colocarnos, vamos otra vez al recurso, colocamos la dirección electrónica que nos aparece en la parte del buscador, copiamos,
pegamos en la URL y luego le damos generar ficha. Y aquí ya nos aparece la referencia, ¿sí? en formato APA. Esto es lo que vamos a copiar en nuestra infografía. A partir de abajo. Y así, sencillito, así se hace con cada uno de los recursos. Lo que va a ir cambiando es el título del recurso que estamos consultando. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Perdón, tutora. En caso, en otros módulos nos recomendaron también el script BR, también la página para hacer la referenciación. ¿También la podemos utilizar? También la pueden utilizar, sí, no hay problema. Esta es solamente una sugerencia, una opción. Para mí me parece relativamente sencillo, pero si ya les han explicado de otra manera o con otro programa, también es válido, sí, no hay problema. Correcto, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces pasamos a la segunda actividad. Esta se denomina periodo entre guerras. Este periodo surge una vez que finaliza la Primera Guerra Mundial y antes de que inicie la Segunda Guerra. En este lapso hubieron muchos sucesos. En el caso de Estados Unidos, pues primeramente tenía un auge, una burbuja, se crea una burbuja económica, estaban muy bien todos los ciudadanos de ese país. Sin embargo, viene después lo que es la depresión, una gran crisis económica y surge una inestabilidad a consecuencia de los problemas que no se habían solucionado en el primer conflicto. Durante este periodo se destacan las crisis económicas, los países imperialistas, los regímenes totalitaristas que vamos a analizar en esta actividad. ¿Qué van a entregar? Aquí sí van a entregar un documento en procesador de texto, aquí no es necesario que lo conviertan a PDF. En este procesador de texto van a colocar 3 productos. El primero es un mapa mental, el segundo es un resumen de media cuartilla y el tercero es una historieta. En el caso del mapa mental, se requiere que analicen la información del periodo entre guerras. Van a analizar los eventos que hubieron en ese periodo y sus características desde el punto de vista político, social y cultural. En el segundo punto, es necesario que se vea el video del crack del 29 y la Gran Depresión. Está muy dinámico, está muy, tiene información bastante interesante y digerible. Y de ese video lo escuchan, lo analizan y van a redactar un resumen de media cuartilla, ¿sí? Una relatoría de lo que sucedió, lo que sucede antes, durante y después, sobre esa crisis denominada la Gran Depresión. Entonces tienen que enfocarse o tienen que basarse de este video. Si buscan en internet resumen del crack del 29, lo van a encontrar, pero eso ya no les restaría puntuación porque no sería un análisis propio. Entonces, vean el video y en base al video ustedes escriben. Y la historieta que vamos a analizar, los regímenes totalitarios, hay que leer los 3 que existieron, que es el fascismo, el nazismo, el stalinismo, el que más les llame la atención, les agrade o el que quieran analizar. Ese van a seleccionar para identificar quién fue su líder, cuáles son sus características, el partido político que estaba en ese momento, el tipo de gobierno. Van a realizar un diálogo, un borrador con un diálogo de entre 2 personajes o una persona que está hablando al respecto y van a elaborar su historieta, ¿sí? Les sugiero primero hacer su borrador, luego ya hacer las personificaciones dentro de la historieta. Aquí tengo una plantilla que también elaboré. En este caso hay que colocar sus datos de presentación al principio.
Permítanme tantito. Voy a desconectar mi cámara porque luego me alenta la pantalla. Bueno. En la actividad integradora 2 comentaba el título y sus datos de presentación. Es fundamental sus datos de presentación. También se evalúa en el aspecto de comunicación y actitudinal. Bien, vamos con el primer punto. Nos pide un mapa mental. Ojo, es importante también acatar el producto que nos están pidiendo. Es parte del aspecto cognitivo y actitudinal. Me piden un mapa mental. Esta es la estructura de un mapa mental. Esta es otra estructura de mapa mental. Aquí tenemos con nubecitas, aquí tenemos con imágenes y frases cortas. Aquí también este es otra estructura. Y que tenemos aquí en el lado derecho, ¿sí? El que no forma parte de la estructura de un mapa mental es el que tenemos acá. ¿Sí? Vamos a ver, aquí lo vamos a poner, yo lo tenía aquí, pero me lo borró. Es que vamos a poner en forma de X. Bueno, ahí me salió medio chuequito. Bueno, lo que intento decirle que este formato, que estoy señalando ahorita, donde puse esta más o X como parezca, esa estructura, esta estructura no es un mapa mental, ¿sí? Entonces hay que evitar hacerlo. A ver si con este. Me salió mejor la X. Bueno, si me elaboran este producto con esta estructura, pues va a disminuir su puntuación en el aspecto actitudinal, cuando podemos hacerlo de manera más práctica con los otros modelos que tenemos. Elementos del mapa mental es que sean ideas concisas, se vaya formando una red de conceptos con lo que vamos colocando, y también que insertemos imágenes. Tenemos aquí hice un formatito de un mapa mental. En la parte central vamos a colocar el título que nos piden características del periodo entre guerras. Colocamos entonces el título en medio y vamos a ir desarrollando cada uno de los eventos que surgieron. Nos vamos a la plataforma y vamos a ingresar al recurso de periodo entre guerras. Tenemos aquí periodo entre guerras, ingresamos y podemos ver que tenemos varios eventos que surgieron en el mundo. Por ejemplo, la reconstrucción de Europa, el imperialismo japonés, Estados Unidos y los felices años 20, y luego, en Estados Unidos también, después de esos felices años 20, surge la crisis del 29 y la Gran Depresión. Ingresamos a cada uno de estos elementos y vemos aquí la reconstrucción de Europa, lo que pasó con Francia, con Inglaterra, con Italia y con Alemania. Obtenemos ciertas características para clasificarlas de acuerdo a un ámbito social, político, económico. Luego tenemos el imperialismo japonés, cómo Japón fue fue volviéndose más territorial, adquiriendo más regiones. Hirohito, que tomó el trono, agudizó la represión a los movimientos democráticos, ¿sí? Estimuló una política militarista y fue expandiendo cada vez más su imperio. Tenemos Estados Unidos y los felices años 20, el cual hubo un desarrollo económico con la producción en serie que aumentó, que hubo un aumento en los productos que se ofrecían al mercado, lo cual tuvo una mala consecuencia porque hubo mucha producción, un exceso de producción que después no se vendían los productos, o bien después hubo mucha demanda y el producto se empieza a encarecer.
Todo aquí es un juego entre la oferta y la demanda, entre su auge económico de Estados Unidos, que luego vino una gran crisis. Tanto el auge como la crisis son etapas del ciclo económico que existe en todos los países. Luego tenemos también, bueno, la crisis, ¿sí?, que surge en 1929. Hubo una producción excesiva, como les mencionaba, no se planificó, provocó aumento desmedido de productos, los bancos ofrecían créditos de forma descontrolada para los consumidores y lo cual también perjudicó a la mayor parte de la población que, como van a ver ustedes en el video del crack del 29, pedían créditos para comprar acciones, puesto que estaban pues eran bastante redituables comprar acciones para luego venderlos, que pedían créditos, como mencionan también ahí, hasta el boleador de zapatos podía comprar acciones. El problema fue que pedían créditos y después, cuando bajan los precios o se desploma la bolsa de valores, todas estas personas quedaron endeudadas. Es interesante conocer esta información para que no la repitamos, para que sepamos qué debemos hacer y que sepamos cómo prevenir situaciones en favor de nuestra economía. También, como mencionaba, los consumidores se quedaron sin dinero para pagar las deudas o para adquirir sus productos. Muchos inclusive se suicidaron dada la deuda adquirida. Y bueno, entonces tenemos aquí los 4 eventos, los vamos a colocar en nuestro mapa mental. Por ejemplo, aquí, reconstrucción de Europa, coloco acá en esta parte, busco una característica social, una característica económica, una característica cultural. La Gran Depresión, también aquí puedo colocar características de la Gran Depresión y puedo seguir ampliando si lo deseo con más cuadritos, con más características. Sí, por ejemplo, quiero seguir acá y puedo así ir desarrollando esta red conceptual. También podemos colocar aquí el Imperio japonés y aquí los felices años 20, ¿sí? Vamos colocando las características de los diversos puntos de vista, ¿sí? El político, el social o el cultural. Esta es una manera sencilla de utilizar las herramientas que nos proporciona el procesador de texto. Son puras líneas y cuadros que encuentran en el menú de insertar y en formas, ¿sí? También pueden utilizar aquí en insertar algún diseño de Smart Art, por ejemplo, en de matriz. Aquí vienen varias plantillitas, también pueden utilizar o adecuarla para hacer un mapa mental. O bien, utilizar programas específicos para elaborar mapas mentales, como el GoConQR, no me acuerdo el otro nombre de la aplicación, que también ya vienen plantillas y ya ustedes nada más van llenando o completando o poniendo las formas para ir completando la información. ¿Sí? Esta es una sugerencia, utilizar Word. Si utilizan otro programa, hay que copiar ese mapa mental que elaboren, hay que copiarla en este documento, en este punto. Con eso elaboraríamos el primer punto, que sería el mapa mental. El segundo punto es el resumen. Como les decía, hay que escuchar el video del crack del 29. Ahí van a ver cómo inició o cuáles fueron los antecedentes de esta gran crisis, ¿sí?, denominada la Gran Depresión, el auge, van a volver a ver lo de los felices años 20, cómo eran que las personas empezaron a comprar las acciones, que inclusive se endeudaban para ver cómo algunos empresarios se dieron cuenta de lo que iba a suceder, retiran su dinero y estos fueron los que se salvaron, ¿sí? Como otros mayores banqueros también se vieron beneficiados con todo esto. Y también las consecuencias, ¿no? También vienen ahí parte de lo que sucedió después.
van a visualizar este video y con sus palabras escriben media cuartilla. Y por último, el tercer punto, que es la historieta. Vamos a ver. Regresamos aquí a la plataforma. Tenemos aquí en regímenes totalitarios. Aquí tenemos que es el totalitarismo en Europa, estalinismo, nazismo y fascismo. De lectura a cada uno de estos, de ellos, para que seleccionen después cuál es el que quieren desarrollar. Por ejemplo, aquí tenemos el estalinismo a Joseph Stalin, ¿sí? Que le gustaba que le llamaran el padrecito, pues era el gestor del Estado soviético y el líder de la revolución comunista. Habla aquí sobre él, habla sobre cuándo inició, el partido único, su emblema, su bandera. De aquí pueden obtener información para generar su diálogo dentro de una historieta. Aquí también tenemos más información sobre la ideología política, la economía, la sociedad, la violencia. Creo que es suficiente información para que ustedes puedan elaborar esta historieta, ¿sí? En donde deben de mencionar, como dice ahí el punto, las características del líder, las características del partido. Debe de mencionarse cuándo nació, dónde nació, cómo murió, y qué es lo que sucedió durante su gobierno. Tenemos también el nazismo, aquí fue Adolf Hitler. Adolf Hitler renace o surge al final de la Primera Guerra Mundial, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, en donde Alemania fue el más perjudicado. Había mucho descontento después de la crisis en Estados Unidos, ¿sí? Que vino a afectar a varias partes del mundo. Hubo mucho descontento de la población en muchas partes del mundo, en especial en Alemania, que eran los que estaban relacionados en ese entonces. Y este personaje surge como esperanza para la población, pues gana las votaciones y se convierte en el líder. Desafortunadamente, después se convierte en un dictador. También viene información sobre la ideología política, la economía, la sociedad, ¿sí? Y la violencia. De esta información, ustedes también pueden formar una historieta. También está el fascismo, con Benito Mussolini en Italia. Tenemos también suficiente información para que puedan construir su historieta. Van a elegir nada más uno de ellos, después el que más les llame la atención, y van a hacer su historieta. Esta historieta, pues yo la retomé, la copié y pegué nada más es una imagen de internet. Esto es lo que no deben hacer, nada más lo pongo como ejemplo de qué es una historieta. En este caso hay dos personas que están platicando acerca de uno de los regímenes, ¿no? Recuerden, tienen que mencionar al líder, sus características del líder, cuándo nació, cuándo murió, cómo vivió, el partido, cuál era el emblema, cuál era su ideología, durante la conversación entre los personajes que ustedes coloquen. Esta historieta, por ejemplo, está hecha en Storyboard. Pueden ustedes utilizar esa aplicación, hacen su historieta y luego la pegan en este espacio de procesador de texto para que compartan este documento en la plataforma. Recuerden, van a referenciar también las fuentes de información. Me voy a ir aquí a las actividades, por ejemplo, en esta. Quiero que vean la rúbrica, ¿sí? En la parte de cognitivo, para obtener el nivel de experto, dice, elabora un mapa mental. Por lo tanto, si elaboran un mapa conceptual o algún otro esquema, este aspecto se vería reducido, esta puntuación.
También elabora la historieta en la que desarrolles las características de uno de los regímenes totalitarios revisados, incluyendo los siguientes elementos. Sobre su líder, lugar y fecha de nacimiento, clase social, estudios realizados, ideología política, cargos políticos obtenidos, causa y fecha de muerte, así como de la política económica, participación del pueblo, estructura, medios de control, duración e ideología. Aquí en la rúbrica está mayormente especificado lo que debe de contener su historieta. Entonces los invito a que la revisen para que vayan seleccionando lo que van colocando, ¿sí? Y no omitan ningún punto para que puedan obtener el nivel de experto en la parte cognitiva. En la parte actitudinal, si observan al final, les dice, utiliza correctamente el espacio destinado para el envío de la plataforma, lo hace dentro de los tiempos estipulados con la nomenclatura solicitada, es decir, que se guarde el archivo con sus apellidos, nombre y semana, módulo 10, M10, semana 1 y actividad integradora 1. Y que se referencien los documentos consultados. Es importante porque si no, si no referencian la información, baja hasta la parte de aprendiz, en donde dice que omite alguno de estas partes. Es decir, si omitieron referenciar, baja a 14 puntos. Y en el aspecto de pensamiento crítico es la parte en donde se evalúa si realmente se hizo el análisis, un análisis propio, si ustedes leyeron la información de la semana y extrajeron y redactaron e integraron la información, seleccionaron información y ustedes crearon sus propias ideas para colocarlas en los productos que se les está pidiendo. Si elaboran propiamente su actividad, pues obtienen el nivel de experto en el aspecto de pensamiento crítico, reconociendo las características del periodo entreguerra, las repercusiones que tuvo en diversas manifestaciones, ¿sí? Los regímenes totalitarios y sobre la Gran Depresión. Eso sería todo en cuanto a la explicación de las actividades integradoras. Recuerden que van en la primera actividad es en formato PDF y en la segunda actividad sería pues los 3 productos en el procesador de texto, su mapa mental, su resumen y su historieta. Si quieren, por ejemplo, si la historieta no tienen la disponibilidad o la facilidad de utilizar alguna aplicación específica, también lo pueden hacer aquí en Word. Colocan imagen así por cuadritos, imágenes que ustedes o de algún personaje de su gusto, y que le van colocando globitos con la información. Aquí también en insertar tenemos en formas, tenemos en la parte de aquí abajo, que dice llamadas, tenemos varios elementos aquí, varios recursos que también pueden ocupar para hacer los diálogos en su historieta. Bien, con eso finalizamos. ¿Tienen alguna duda? No, César, Norma. Norma pregunta si se deben poner todas las fuentes de consulta, si utilizamos los recursos, de preferencia sí. Aunque pues como se obvia, si utilizan toda la información de los recursos, se obvia que ahí están utilizando la información. Hasta para que ustedes practiquen mejor, sí les sugiero que referencien todo lo que consulten. No, profe, ¿sí me escuchan?
Maestra, lo que me refiero es de que si ponemos todas las fuentes que están en una sola, en un solo recurso, porque que veamos, porque No. luego tienen muchas fuentes, entonces eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Cuál es la que debo de poner de todas ellas? Porque vienen muchas. No, ok, mira, por ejemplo, voy a volver a compartir mi pantalla. Tenemos este recurso, el de Primera Guerra Mundial. Quiero pensar que te estás refiriendo a estas referencias que vienen al final, ¿verdad? Sí, maestra, es correcto. Ok, estas no son las que tú vas a referenciar. Tú vas a referenciar este documento, esta información que estás consultando aquí arriba. Para ello, vas a utilizar el formato APA que les había indicado. Solamente, te lo voy a poner. Ok, maestra, sí lo entiendo, gracias. Por ejemplo, que coloqué aquí, Prepa en línea CEP 2021, Primera Guerra Mundial, la fecha, Prepa en línea CEP, y colocan el sitio web. Esta referencia, pues ya me está integrando todas las que vienen en ese documento. Ok, sí, maestra, gracias. Muy bien. Tengo una duda. Usted dice que también tenemos que subir lo de la historieta. O sea, tenemos que poner de dónde sacamos la historieta, por decir, como usted dice, de Storyboard. Storyboard. Ajá. ¿Tenemos que poner esa liga o...? No. Storyboard es como si utilizaras el procesador de texto. Tú vas a crear tu propia historieta ahí. Hay varias historietas, no me vayan a descargar ninguna de las que ya están hechas, porque ya tenemos aquí una base de datos y eso les puede perjudicar. Imagínense si hicieron un buen desarrollo de resumen y todo lo demás, y por ocupar una de ellas, pues se verían afectados, ¿no? Tú creas tu historieta si utilizas ese programa y copias la historieta en tu documento de Word. Si no te permite copiar y pegar la historieta, entonces generas el enlace de la historieta y solo me colocas el enlace en el espacio para que yo pueda ingresar y ver tu historieta desde ese programa. Pero no, en ese caso, en ese punto no se referencia porque estás utilizando tú nada más el programa. Ok, está bien, maestra. Sí, gracias. Sí. María del Refugio me dice, batallé con el audio, pero una pregunta, ¿se puede hacer la historieta, copiar y pegar en mi documento? Sí, María del Refugio. Sí puedes copiar, hacer la historieta en algún otro programa y luego pegarla en el documento de Word. O bien, generar el enlace de donde elaboren la historieta y pegarlo en el espacio. María Dolores, que no podrá asistir, no te preocupes, María Dolores, si no puedes asistir en tiempo real, pues la ventaja es que podemos resolver en tiempo real las dudas, pero comprendo que también algunos tengan trabajo. Yo no puedo hacerlo por las tardes, ahorita es periodo de lluvias y tormentas eléctricas aquí en Tapachula, que es donde vivo, y si imagínense, se me fue la luz ahorita en la mañana, en la tarde es peor, es mayor el riesgo a que pueda perder la señal. No te preocupes, va a quedar grabada y la voy a compartir. No va a haber ningún problema si no puedes estar en tiempo real, siempre y cuando veas la sesión grabada. Armando, ¿alguna pregunta? Nada más reiterando lo que dijo ahorita la compañera que de los recursos, que son 7 recursos los que hay, entonces sí tenemos que poner de los 7 los tenemos que meter ahí en
O sea, como fuentes de consulta, ¿verdad? O sea, si es así, sí. Sí, sí. Por ejemplo, en la infografía abrimos el recurso de Segunda Revolución Industrial, potencias imperialistas, Primera Guerra Mundial y los avances tecnológicos. Son cuatro recursos que revisamos, entonces hay que colocar esos 4 recursos. Ah, muy bien. Sí, está bien. Sí, es que yo pensé que nada más poniendo recursos de prepa ya con eso, o sea, podíamos incluir todo, pero entonces no, ¿verdad? Esto es uno de cada uno. Así es, sí. Está bien, sí, eso sería todo. Gracias. Muy bien. César me dice que trabaja todos los días. Muy bien, César. No te preocupes, pues repito, voy a compartir la grabación después. Si tienes alguna duda, pues también lo pueden expresar en el mensajero, en el foro Aprendiendo. Voy a tratar de resolverles a la brevedad. Y pues estamos así al pendiente. Me interesa que resolverles sus dudas y que ustedes vayan adquiriendo esos aprendizajes para que adquieran la mejor calificación en el módulo. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, terminamos la sesión por el día de hoy. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos en la siguiente semana de modo presencial. Sin embargo, estamos en contacto en la plataforma de Prepa en Línea CEP. ¿Vale? Bien, una excelente tarde y hasta luego. Hasta luego, gracias, que estén bien todos. Vaya muy bien en el módulo a todos. Hasta luego. Gracias, igualmente, bye. Muchas gracias, profesora. Que tenga bonita tarde. Igualmente, Norma, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Manuel. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, maestra. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Excelente día, Pati.